El día de hoy les voy a presentar la nueva versión de Zaplister. Es esta herramienta que les va a servir para publicar automáticamente en su marketplace de Facebook. ¿A qué marketplace me refiero? A este, donde ustedes publican sus ventas. Y pues más que nada eso es automatizar. Ustedes suben sus artículos y la herramienta lo que les va a ayudar es en publicarlos por ustedes para que ustedes no lo hagan manualmente. Nos vamos aquí a la parte de los precios y dependiendo el módulo que ustedes necesiten, ya sea artículos, vehículos o casas, son diferentes precios. Ya sea que ustedes usen solamente una cuenta de correo o si usan multicuenta, el precio cambia. Igual si quieren pagar de manera anual o mensual, también cambia el precio. Hay un digamos descuento por pagar anual. Te sale 2 meses gratis, por así decirlo, si ustedes pagan de manera anual. Si no, lo pagan de manera mensual y no hay ningún problema. Pues ustedes digamos que tienen el servicio los meses que ustedes lo necesiten, y si en dado caso un mes no lo ocupan, pues simplemente pausan o cancelan la suscripción, dependiendo cómo lo necesitan. Y de un correo o multicuenta, más que nada para las personas que publican mucho con múltiples cuentas, esta es la versión que ustedes necesitan. Y pues pues ya depende si lo quieren mensual o anual. Aquí lo revisan y pues se van directo a cualquiera de los botones y ya se irían a pagar directamente con tarjeta, ¿no? Y digamos que eh, en esta parte ustedes van a ir viendo las actualizaciones. Prácticamente la aplicación se mantiene actualizada. Algunos cambios, bugs y todo lo que me van reportando lo voy arreglando. Y en la parte de contacto, ustedes aquí simplemente me pueden mandar correo y su mensaje, inclusive su número de teléfono, en dado que caso que quieran que nos comuniquemos por ahí. Y pues dudas o recomendaciones también me lo pueden hacer llegar por aquí. Y vayamos también pues a lo que es la versión demo. Aquí pues ustedes pondrían un correo, arroba por ejemplo test. Este es un correo de prueba nada más. Y aquí si ustedes quieren recibir notificaciones de actualizaciones o cuestiones relacionadas con la aplicación, pues aquí se suscriben. Casi no lo he usado, pero digamos que es para tener los permisos de que ustedes pueden recibir correos, ¿no? Y nada más tomen en cuenta que aquí pueden poner correo o número de teléfono, dependiendo de lo que ustedes usen para hacer login en Facebook. Tienen que tener en cuenta que aquí deben de poner el correo o número de teléfono que ustedes usan para entrar a Facebook. No les conviene poner un correo falso porque pues no, la aplicación va a tomar esto como su cuenta con la que van a hacer la prueba, ¿no? Le dan aquí en generar y prácticamente aquí ya se generó la licencia, ¿no? Es esta la licencia y quedó ligada para esta cuenta de correo. Esta es la cuenta de correo que ustedes usan para su Facebook. Así que tomen en cuenta eso. Y esta es la licencia que ustedes deben de copiar. ¿Y para qué les sirve esta licencia? Pues ustedes tienen que descargar e instalar la aplicación para la versión que ustedes necesiten, para Windows, Mac o Linux. En esta ocasión voy a descargar aquí para la versión de Mac. Y pues vamos a esperar un poco en lo que se descarga. Listo, ya se terminó de descargar. Vamos por el archivo. Es este de aquí. Lo vamos a instalar aquí en aplicaciones.
Nos vamos aquí en la sección de aplicaciones y aquí ya deberían de tenerlos ustedes instalados. Al momento de quererlo abrir me va a salir una advertencia. Usualmente así es como me sale. ¿Dónde estás? Esta advertencia. Lo que pasa, esta advertencia hay que ignorarla. Le damos aquí en listo. Nos vamos a la sección de privacidad y seguridad. Aquí en la parte de configuración. Estamos hablando aquí para Mac. Probablemente para Windows o Linux sea diferente. Simplemente es darle permisos a la aplicación. Y aquí aparece, se bloqueó SupLister para proteger tu Mac. Le das abrir de todos modos y confirmamos de nuevo, abrir de todos modos. Ya nada más confirmas y listo. Ya tenemos la posibilidad de usar la aplicación. Ahora hay que colocar la licencia que les apareció en la página. La colocan aquí, activar licencia. Y esta es la aplicación. Y usualmente les va a aparecer esta ventanita cuando ustedes entren por primera vez. Y les va a decir exactamente cuál es la ruta para cuando usen por primera vez la aplicación. Hay que irse a la parte de configuración, agregar una cuenta, verificar la cuenta y después ustedes ya comienzan a hacer el agregado de sus artículos, vehículos o casas y ya una vez que tengan su lista ya corren la aplicación y ya va a publicar por ustedes. Así que vayamos primero aquí a configuración, por ejemplo, y cambiemos a Dark Mode. Pueden cambiarlo tanto en español como en inglés. Esta opción es para si ustedes quieren agregar las fotos a sus publicaciones y que se agregan de manera random, sin un orden. Aquí le dan esta palomita y simular como si fueran humanos. Esto simplemente es para que las publicaciones sean un poquito más lentas y esto podría evitar que Facebook se dé cuenta de que es un bot el que está publicando, ya que si publicas muchos artículos y de manera muy rápida, pues Facebook puede sospechar muy rápido, ¿no? Aquí también ya quedó tu licencia si la quieres copiar en dado caso que la necesites. De license updates es para cuando, no sé, si ustedes cambiaron renovaron la licencia y no se les vio reflejado, aquí se le da y prácticamente se actualiza los datos, ¿no? En dado caso que ustedes quieran cancelar la suscripción, le dan clic también aquí y aquí es para que ustedes manejen su suscripción. Y en dado caso que hayan puesto una licencia de demostración y la que compraron les llega por correo y es diferente, le dan aquí en entrar nueva licencia y esto borraría la que tienen aquí y ya con eso les va a dar oportunidad de poner una nueva, ¿no? Aquí en la parte de soporte pues prácticamente los llevaría al WhatsApp en dado caso que ustedes necesiten ayuda. Y reportar un problema, ustedes aquí describen cuál es el problema y le dan aquí en enviar y este botoncito lo que hace es captura el que ustedes estuvieron usando la aplicación y me va a enviar los pasos que siguieron y todo y ahí usualmente viene el error. Eso me permite a mí filtrar y revisar cuál es el error en específico.
Ya todo esto es lo que miraríamos de configuración. Ya a partir de aquí nos vamos a la parte de las cuentas. Y aquí ya podemos agregar nuestras cuentas con las que usamos Facebook. Le damos aquí en guardar. Se guarda. Y el paso siguiente es verificar. Y una vez que hace login, ya la sesión se quedó guardada. Y todo esto que está haciendo es yéndose a la parte de los artículos, vehículos y casas, dependiendo los módulos que tú tengas, los va y llena de información todo lo que haya encontrado. Y así al momento de que tú crees nuevos artículos o vehículos o casas, va a tomar los valores que están en tu Facebook personal. Porque si es en inglés, pues toma los valores en inglés. Si es eso en otro idioma, pues también. Y también en otros países hay opciones que no existen en otros países. Por ejemplo, hay ciertas marcas que no vende en un país y en otro sí. Ya, una vez que salió todo, aquí va a aparecer ready. Ya está con estatus que ya está listo. Y ya una vez hecho eso, nos vamos aquí a artículos, que usualmente es lo que yo vendo. Y aquí lo llenamos con un título, el precio, categoría. Estos son juguetes, condición, nuevo. Descripción, folder. El folder es este. Le damos aquí en abrir. Recuerden que el folder es donde contiene todas las imágenes pertenecientes a esa publicación. Así es como separamos cuáles son las fotos de esa publicación. Estamos aquí y si checan, aquí tenemos 6 fotos para esta publicación. Es la manera en la que así separamos por carpetas. Una locación, pues es si uno gusta. Los labels es como etiquetas que nos pueden servir, como juego de mesa, juego familiar, y los grupos aquí pues se separan ya sea por número o por palabras, así tal cual como viene. Si ustedes tienen grupos, si quieren que se publique en todos, entre comillas, ya que va a tomar solo los primeros 20, le pueden poner un asterisco y van a escoger todos hasta que se llenen los 20 grupos, ¿no? Y esta opción es en dado caso que no quieran que sus publicaciones las vean sus amigos. Y pues aquí ya le damos en guardar. Ya una vez que ya tienen esto, lo pueden aquí seleccionar. Ya está seleccionado, así como aparece aquí en status seleccionado. Se van aquí de nuevo a cuentas y le van a dar en publicar todo. Es para cuando tienen varias publicaciones aquí, varios artículos, va y toma todos los valores que tienen ustedes aquí y los publica. Para este otro botón, publicar seleccionado, es para todo lo que tengan ustedes seleccionado, así como ahorita.
está seleccionado, nos vamos aquí, le damos en publicar seleccionado, por ejemplo. Y que lo que hace va directamente a Facebook, a la creación de artículos, llena con las fotos que están en la carpeta, con la ubicación, ya llenó toda la descripción y los grupos 1, 2, 3 son los que está llenando. Ya completamente le da en aceptar, ya lo publicó por ustedes. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, yo aquí tengo mi Facebook abierto. Si checan esto, dice 13 del 04, pero hoy estamos a 26 de abril. Esto ya no existe, esa publicación. Le damos aquí en refresh y va a aparecer 26 de abril. Esta es una publicación nueva. Esa es la forma de saber. La otra es, de nuevo, en la misma aplicación. Digamos que lo que queremos es pues una publicación donde ya vendimos el artículo, o ya no queremos que ya no queremos tener en nuestras publicaciones, o queremos borrarlo para volverlo a publicar. Le podemos dar directamente aquí en borrar todo, borraría todos los artículos que tienen aquí, o en borrar seleccionado, borraría lo que tenemos seleccionado como ahorita está seleccionado. Ahorita lo podría hacer directamente con este botón y sería a borrar de esta parte, ¿no? De nuestro Facebook. Pero quiero mostrarles bueno, aquí en History, en el historial, van a ir apareciendo cada vez que ustedes publican. Aquí se ve el historial de los últimos 30 días de lo que ustedes van haciendo. Y aquí en Pipeline les van a aparecer, si ustedes tienen la versión de multicuentas, aquí pueden ustedes escoger varias cuentas. Y por ejemplo, pueden inclusive ponerle un horario. Si ustedes quieren que la aplicación o el bot publique a cierto horario por ustedes, aquí le ponen pues me gusta que publique cada día a las 10 de la mañana, y esto lo va a publicar por ustedes. Por el momento pues esto no lo voy a poner a prueba porque si no el video se va a hacer muy largo, pero pues esta opción está disponible. Por ejemplo, ahorita tenemos esta parte de aquí que está seleccionado. Nos vamos aquí y con esto borraría seleccionado, le damos a agregar, y si queremos publicar seleccionado. Estos son múltiples pasos. Ustedes por ejemplo quieren que borre lo seleccionado y vuelva a publicar. ¿Por qué ustedes harían esto? Sobre todo cuando las publicaciones son muy viejas, pues tus publicaciones ya quedaron hundidas en todo lo publicado, ¿no? Y quieren que se publique de nuevo, y van a aparecer como si fueran nuevas publicaciones. Por eso, así pues, primero eliminar seleccionado y después publicar seleccionado. Tiene coherencia aunque no parezca. Es una forma de mantener tus publicaciones actualizadas. Y pues esa es la funcionalidad de Pipeline. Y para ejecutar, pues nada más recuerden que van ligadas también a una cuenta en las acciones. Y le dan aquí en correr Pipeline. Y como pueden ver, como ya estamos logueados, ya lo único que hace, se va directamente al Marketplace. Va y busca After the Virus. Es el juego de mesa. Y lo va a borrar. Le da clic en los 3 puntos y lo va a eliminar. Ya no aparece. Y seguido de eso, lo va a volver a publicar. Comento estos porque pues para que aparezcan como una nueva publicación y aparezcan en las primeras en el Marketplace.
Igual escogió ahí el grupo 1, 2, 3, tal cual como lo guardamos en la base de datos. Le va a dar clic en publicar automáticamente y listo. Si checan, ahí se hicieron los dos pasos, ya todo correctamente. Ahí le pueden dar en borrar todo y va a borrar las acciones que ustedes habían guardado aquí en Pipeline, dado caso que ustedes ya no las necesiten. Igual las pueden volver a agregar o diferentes para diferentes cuentas si tienen la versión de multicuenta. Y si checan un poquito abajo, pueden guardar también un horario, en dado caso que quieran publicar diario a las 9 de la mañana, por ejemplo. Simplemente lo activan y le dan en guardar, y todas las acciones que ustedes coloquen ahí en Pipeline se van a ejecutar. Aquí en el historial pues va apareciendo todo lo que ustedes van haciendo. Y cabe recalcar que el Pipeline sirve tanto para vehículos como para casas también. Solo como comentario también extra, pueden ustedes importar lo que es por medio de un Excel los artículos, casas o carros que ustedes tengan, siempre y cuando cumplan con estos requisitos que vienen los nombres de las columnas y el tipo de valor. Debe de cumplir con esas características. Y luego ya nada más le dan en importar, escogen el archivo y va a importar de manera automática. Esto para que si ustedes ya tienen una base de datos, para que no lo hagan de manera manual. En dado caso que tengan dudas, preguntas, sugerencias, también lo pueden hacer por este medio, como ya les había comentado, por WhatsApp. Y si checan ahí en la URL, ahí les va a aparecer el número de teléfono. Si no, de todos modos lo voy a poner aquí en la pantalla, para en dado caso que me quieran contactar desde el celular. Y pues prácticamente sería todo. Nos vemos en una próxima actualización y nos vemos.